Esta noche, en Enlace México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anuncia que México presentará el próximo 20 de julio la propuesta de que las revisiones del TEMEC se hagan de manera anual hasta su extinción. El gobierno de Venezuela decreta 7 días de duelo nacional en memoria de las víctimas de los terremotos, que han dejado al menos 2.200 muertos y más de 11.000 heridos. Y es una imponente obra de ingeniería hidráulica ubicada en la Hacienda de San Roque, en Tepeyagualco, Puebla, testigo de la historia. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza para todos ustedes que residen en Estados Unidos de América y se enlazan a través de Mexicanal, y para todos ustedes que a través de nuestras diferentes redes sociales se enlazan desde cualquier parte del mundo. Gracias por permitirnos informarles sobre lo más importante ocurrido en esta jornada en México y el mundo. Aparecen nuestras redes sociales en su pantalla. También, por supuesto, le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Es gratuito. Visite nuestro portal enlacemexico.tv y si quiere enviarnos saludos, comentarios, audios, videos, utilice nuestro número de WhatsApp. Vamos a dar inicio y nos vamos rápidamente con la información de carácter nacional. Aquí hay algo de lo más importante que pasó este día en nuestro México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno de México presentará este próximo 20 de julio una propuesta para definir cómo se llevarán a cabo las revisiones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, las cuales buscarán sea de forma anual hasta el 2036. Ebrard afirmó que el gobierno mexicano no espera modificaciones sustantivas en el TEMEC durante este proceso de revisión, pese a que Estados Unidos decidió no extender la vigencia del acuerdo hasta 2049, como se había planteado en las conversaciones. No obstante, el funcionario reconoció que existen temas que generan preocupación para México, particularmente la revisión de los aranceles aplicados al acero, al aluminio y a la industria automotriz, sectores considerados estratégicos para la economía nacional y para la integración comercial de Norteamérica. México recibió $25,287 millones en remesas en los primeros 5 meses de 2026, un aumento interanual del 2.8%, con lo que mantiene una tendencia al alza, tras casi un año de descenso en los ingresos luego del endurecimiento de políticas antiinmigrantes en Estados Unidos, según informó el Banco de México. A México llegaron $520 millones más que los 24,588 millones recibidos en los primeros 5 meses del año pasado. Sin embargo, el número de operaciones cayó en un 2.3% hasta 62,099 millones. El 99.2% de ellas transferencias electrónicas. Tan solo en mayo, México captó $5,611 millones en remesas, un aumento interanual del 3.8%. Además, respecto al mes anterior, las remesas aumentaron un 6.7%. El gobierno de México ha enviado 71.2 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó un balance de las acciones del apoyo al país sudamericano afectado por 2 terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 respectivamente. La mandataria detalló que en territorio venezolano están 250 elementos de apoyo, además que se enviaron 43.2 toneladas de insumos el 1 de julio y 28 toneladas este 2 de julio, que son desde alimentos no perecederos hasta medicamentos, para un total de 71.2 toneladas hasta el momento. El 30 de junio se enviaron 5 plantas de energía y 80 kilogramos de material de la Cruz Roja. Ayer se enviaron otras 3 plantas de energía de emergencia con iluminación. El total transportado, 8 plantas con torre de iluminación y panel solar y 80 kilogramos de material para la Cruz Roja. Se mantiene la asistencia mediante el despliegue de personal especializado, el envío de víveres, medicamentos y plantas de energía.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un jurado federal del Distrito de Colombia acusó de manera formal a Juan José Farías Mendoza, alias Juanjo, e Israel Vega Farías, alias Papo, integrantes del alto rango de Cárteles Unidos por tráfico de droga. Juanjo es hijo de Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, líder de la organización transnacional, mientras que el Papo es su sobrino. De acuerdo con el comunicado, los Cárteles Unidos producen metanfetamina y controlan la distribución de drogas en Dallas, Houston, Atlanta, Kansas, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago. Juan José Farías Mendoza e Israel Vega Farías están acusados de traficar con enormes cantidades de metanfetamina hacia Estados Unidos y de apoyar a una organización terrorista extranjera, según dijo el fiscal general adjunto. La información nacional de cada día. Como todos los jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, por favor, Fernando. Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. El día de ayer, el periódico The New York Times informó que más de 10,000 inmigrantes fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en los últimos 5 días. Esto en medio de una intensificación de la política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump. El periódico The New York Times, que cita documentos internos y entrevistas con funcionarios federales, informó que la dirección de ICE ordenó a sus altos mandos concentrar los esfuerzos de los agentes en incrementar el número de arrestos de personas susceptibles de ser deportadas. De acuerdo con la investigación del periódico, los agentes se han realizado detenciones durante controles migratorios, operativos en la vía pública, inspecciones de tráfico y aún en tribunales migratorios. El ritmo de arrestos prácticamente se duplicó respecto a comienzos de este año, cuando la agencia registraba cerca de 1,000 capturas diarias. 3 funcionarios consultados por el periódico aseguraron que la Casa Blanca pidió elevar el volumen de arrestos y fijó como nuevo objetivo unas 2,000 detenciones por día, aunque admitieron que no está claro por cuánto tiempo podrán mantener ese nivel de actividad. A diferencia de operativos anteriores, ampliamente anunciados como el de las ciudades de Chicago o el de Los Ángeles o el de Minnesota, el aumento reciente se ha desarrollado con un perfil mucho más discreto. El cambio de estrategia ocurrió tras las críticas generadas por una operación en Minnesota que terminó con la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses durante una intervención de agentes federales. El incremento de las detenciones refuerza la estrategia del presidente Trump para avanzar en su promesa de impulsar deportaciones masivas, una de las principales banderas de su agenda migratoria desde que regresó a la Casa Blanca. Lauren Biss, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo lo siguiente: nuestro mensaje es claro, si entran ilegalmente a nuestro país, los encontraremos, los arrestaremos y los deportaremos. En 5 días, 10,000 detenciones. Y esto hay que esperar todavía, porque recordemos que el presidente Donald Trump ha propuesto a Lance Schroyer como nuevo director de ICE. Esta persona, Schroyer, fue un policía de la patrulla de carreteras de Oklahoma y es veterano del cuerpo de Marines. Vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver su nominación, vamos a ver cómo lo califican en el Congreso, pero mientras tanto, si usted no tiene documentos, cuídese mucho, por favor. Aunque no las vean los grandes medios de comunicación, grandes redadas, continúan y están avanzando, donde han duplicado en 5 días el número de arrestos. Que tengan muy buenas noches, feliz Día de la Independencia de los Estados Unidos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Fernando, por tu reporte desde la Gran Manzana. Nos enlazamos contigo el próximo lunes para más información. Vamos a ir a la pausa. Antes veamos la paridad cambiaria. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 93 centavos y a la venta en 17 pesos con 91 centavos. Así quedó nuestra moneda frente al dólar estadounidense al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias a Esther Navarro, Ruth Saraí, Elizabeth Zamora y Diana Roldán por visitar nuestra página de Facebook. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Gracias por participar y pase a visitarnos también en Instagram y en Twitter o X. Vamos al corte y no se vaya. Volvemos.
Enseguida, Rusia ataca a Ucrania durante 11 horas en su ataque más letal hasta el momento. Además, su torre, con un estilo arquitectónico medieval único, era utilizada históricamente para extraer agua. Visitaremos el pozo de Tepeyagualco. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México. Acompáñeme a revisar las efemérides de un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1566, muere en Francia Nostradamus, popular por sus profecías. En 1698, Thomas Savery patenta una primitiva máquina de vapor. En 1915, muere Porfirio Díaz en París, Francia. Un pedacito de la historia cada noche. Vamos ahora a el panorama internacional. Ya es costumbre, está listo el recuento que hemos preparado para ustedes sobre información que pensamos debe conocer. Veamos. El gobierno de Venezuela decretó 7 días de duelo nacional en memoria de las víctimas de los terremotos del 24 de junio, que ha dejado más de 2.200 fallecidos y alrededor de 11.000 heridos. Las autoridades informaron que más de 80.000 familias han recibido apoyo, mientras continúan las labores de rescate con ayuda de equipos nacionales e internacionales. Las emergencias han derivado en una grave crisis humanitaria y sanitaria, con miles de desplazados en refugios sin agua potable y riesgos de brotes de enfermedades. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estimó pérdidas materiales por al menos $6.700 millones, mientras que Estados Unidos y decenas de países mantienen el envío de personal y ayuda humanitaria. Rusia atacó la capital de Ucrania con drones y misiles durante 11 horas desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana, en un duro ataque que dejó al menos 20 civiles muertos y al menos 90 heridos. Moscú describió la andanada como una represalia por los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había advertido horas antes desde Dublín que el Kremlin preparaba un ataque masivo y acortó su visita a Irlanda para regresar a Ucrania. Putin lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania, afirmó Zelensky en una conferencia de prensa, donde también instó a la población a refugiarse y a seguir las alertas antiaéreas. Las negociaciones indirectas emprendidas ayer en Doha entre los enviados de Estados Unidos e Irán terminaron en nada, pese a los esfuerzos de los intermediarios de Qatar y Pakistán. El encuentro diplomático en Doha exhibió las dificultades que atraviesa el proceso de paz que Donald Trump intenta sostener sobre la base del memorándum de entendimiento que firmó con Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. No hubo diálogo directo entre las partes, no se trató del programa nuclear iraní. Teherán no tiene intenciones de liberar Hormuz y continúan las diferencias respecto al acuerdo logrado entre Israel y Líbano, que implican una amenaza directa a Hezbollah. Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados por Trump a Doha, regresaron a Washington sin resultados diplomáticos y las conversaciones se postergaron hasta mediados de julio. Familiares de 6 jóvenes asesinados en Venezuela presentaron una demanda civil contra Nicolás Maduro ante un tribunal de Estados Unidos al acusarlo de ordenar ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura cometidos por las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES. Los demandantes sostienen que los hechos ocurrieron entre 2017 y 2021 y exigen una compensación económica. La demanda afirma que las FAES operaban como un mecanismo de presión política, alteraban escenas del crimen y simulaban enfrentamientos para justificar las muertes. Los familiares también denuncian que el sistema judicial venezolano impidió investigar los casos, lo que aseguran ha mantenido la impunidad por las violaciones a los derechos humanos. La información internacional esta noche en Enlace México. Y vamos a llevarlos a un lugar que pues es histórico. Usualmente hace referencia a la Noria de San Roque, que es una imponente obra de ingeniería hidráulica ubicada en la Hacienda de San Roque, aquí en el estado de Puebla. Destaca de este lugar su torre con un estilo arquitectónico medieval único y pues históricamente se utilizaba por supuesto para extraer agua de los mantos subterráneos con tracción animal.
Este es un reportaje de lo que se conoce como el Pozo de Tepeyagualco. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Se trata de un pozo único en México y en todo el continente americano. Se ubica en el municipio de Tepeyagualco de Hidalgo, a 1 hora y media de la ciudad de Puebla. Más que un pozo, esta construcción sirvió como un bastión durante los enfrentamientos en los tiempos de la Revolución. Aparte cuenta grandes leyendas, grandes historias y es un testigo vivo de lo que ha pasado en Tepeyagualco. Es una parte importante de la historia de Tepeyagualco que deben de quedarle. Es uno de los monumentos catalogados dentro de INAH, catalogados también dentro de lo que es el inventario cultural de Tepeyagualco. Su estilo es medieval y fue construido a finales del siglo XIX. Su nombre es San Roque, en alusión a la hacienda que se ubica a un costado de él. Debido a esto, en sus alrededores han surgido un sinfín de anécdotas y relatos. Leyendas encuentras desde el carro fantasma, que es aparentemente el resultado de una de los asaltos a las diligencias españolas durante el periodo colonial. Bueno, al la llegada aquí se supone que atracaban en el Camino Real, que es el que conecta cada una de las haciendas. El fantasma sigue recorriendo de acuerdo a la historia de los colonos de aquí. Pues bueno, se ve frecuentemente, recorre aproximadamente de San Miguel hasta acá, hasta el pozo, y se desaparece. Desde arriba de este pozo se pueden admirar las tierras que comprendieron las haciendas de Libres Oriental. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha sufrido algunos daños. Obviamente, pues se trata de buscar las instancias para poder apoyarlo y rescatarlo. Sin embargo, pues se tienen que encontrar factores de sectores particulares o altruistas, incluso internacionales, para poderlo apoyar y rescatar. El Pozo de San Roque, uno de tantos símbolos arquitectónicos que muestran el pasado de nuestro estado. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Así es una estructura histórica verdaderamente interesante que se puede, por supuesto, visitar y que forma parte de la historia de nuestro estado. 5900, saludos a Enlace y saludos a la familia Rodríguez Pascal, que están en Acatlán de Osorio, de sus hijos Gustavo y Jacobo desde Detroit, Michigan. Vamos al corte, volvemos. Al volver, la caída de los precios del petróleo mientras se mantiene el cese al fuego en Medio Oriente. Además, el análisis de la definición en las elecciones presidenciales en el Perú. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México, pronóstico meteorológico para mañana viernes. La temperatura máxima esperada para la ciudad de Houston, Texas, para mañana viernes es de 94 grados Fahrenheit, 34 centígrados. La mínima 76 Fahrenheit, 24 grados centígrados. Será un día con tormentas durante la tarde. En Los Ángeles, California, se esperan 80 grados Fahrenheit, 26 centígrados como máxima, mínima 60 Fahrenheit, 15 grados centígrados. Tendrán un día parcialmente nublado. En Nueva York continúa el calor, la temperatura máxima 99 grados Fahrenheit, 37 centígrados. La mínima 80 grados Fahrenheit, 26 grados centígrados. El día estará con tormentas aisladas. En la ciudad de Puebla esperamos 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit como máxima, mínima 12 centígrados, 55 Fahrenheit. Será un día con tormentas durante la tarde. Así van a estar algunas de las temperaturas en nuestras ciudades. Hay que salir preparados. Como cada jueves, nos enlazamos hasta la ciudad de Washington, D.C. y le damos la bienvenida al prestigioso economista Don Isaac Cohen. Bienvenido, Don Isaac. Adelante con su análisis. Muchas gracias.
Es notable cómo los precios del petróleo comenzaron a caer tan pronto como fue firmado el cese de fuego temporal el 14 de junio entre Irán y Estados Unidos. Como resultado del conflicto, los precios del petróleo cruzaron la barrera de $100 por barril, pero ante el aumento del tráfico hacia afuera del estrecho de Hormuz, la semana pasada el precio disminuyó a cerca de $70 por barril, una reducción de 36%, cercana a $67 en febrero, el precio anterior al conflicto. El precio de la gasolina está rezagado. Cayó en Estados Unidos a menos de $4 por galón, todavía $1 arriba del precio que prevaleció en febrero, antes del conflicto. La Casa Blanca se quejó inmediatamente, culpando a las grandes empresas petroleras de manipuleo, porque el precio de la gasolina no ha bajado tanto como los precios del crudo. El Instituto Americano de Petróleo, representante de las empresas petroleras, dijo, cito, los precios de la gasolina no marchan al mismo paso que el petróleo crudo, especialmente durante un desorden mayor que todavía está afectando la oferta, la refinación y los inventarios. Fin de la cita. El presidente Trump dijo que le pidió al Departamento de Justicia que inicie una investigación. Como sea, si la tregua se sostiene manteniendo abierto el estrecho de Hormuz, mientras que fructifican las negociaciones en curso, persistirá la tendencia bajista de los precios del petróleo. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchas gracias, don Isaac, por este análisis que nos da, como siempre, de temas de trascendencia económica y financiera. Cuídese mucho. Nos enlazamos con usted la próxima semana. De igual forma, todos los jueves nos enlazamos con nuestro experto en temas de política internacional. Llega el doctor Zidane Seragui para explicarnos, para analizarnos los hechos y conflictos más importantes en el mundo. Adelante, por favor. Hola, Isabela. Ya hubo el conteo del 100% de las boletas en Perú. Pero como siempre, los reclamos vienen. El candidato de la izquierda, vencidos por Keiko Fujimori, ya está reclamando que hubo un juego sucio en este proceso. Claro, la diferencia fue mínima, menos de 50,000 votos entre los dos candidatos. Pero eso es común en Perú. En el 2021, Keiko perdió las elecciones frente a Castillo con mucho menos de 50,000 votos. Claro, también reclamó o pidió a la OEA intervenir en este proceso, lo que no fue aceptado. Lo mismo, el candidato de izquierda del día de hoy, Sánchez, está pidiendo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tampoco va a tener resultados. Eso no significa que Keiko Fujimori ya es la jefa de Estado en Perú. Aunque ya varios presidentes latinoamericanos, como el caso de Paz de Bolivia o Milei de Argentina, ya la han felicitado. De hecho, se tiene que esperar el 3 de julio para que se proclame oficialmente su victoria y luego el 28 de julio para que oficialmente ya sea investida. Claro, el 28 de julio es la fiesta nacional de Perú y que simboliza también el inicio de una nueva etapa política. Así como ya lo hemos visto en varios países, la derecha está ganando terreno sobre los movimientos de izquierda. En Colombia,
la izquierda perdió las elecciones, y en muchos otros países como Argentina, Chile, Bolivia, en Venezuela, que fue por razones muy distintas, pero también el resultado es el fin de un gobierno neopopulista. Así que el día de hoy podemos decir claramente que la ola derechista ya ha barrido a la izquierda. Claro, todavía hay países que se mantienen, México y Brasil. ¿Pero hasta cuándo? Muchas gracias al doctor Zidane Seraoui, como siempre, por este análisis. Saludos cordiales, Zidane. Nos enlazamos contigo el próximo jueves. Llegamos al final. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Les comparto los saludos de Jorge Alfredo Arenas desde San Diego, California. Saludos a su familia que se encuentra en Tecali de Herrera. Alfonso Chávez desde Brooklyn, Nueva York. Saluda a sus hijos Julián e Israel que están en Izúcar de Matamoros. Y Elena Estrada desde Amozoc, Puebla. Saludos a sus papás Mario Estrada Trejo y Guadalupe Ochoa que están en Pasadena, California. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, cuídense muchísimo. Buenas tardes, buenas noches. Y los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.